Bien, pues buenas tardes. Quienes no me conozcáis, me llamo Francesc Prims. Estuve durante bastantes años como coordinador de contenidos de una revista que se consideró que era como un exponente del denominado nuevo paradigma de la conciencia, que se llamaba Tanor. Una revista que adquirió su prestigio pues, con artículos sustanciosos y de calidad y también entrevistas en las que profundizábamos mucho en los temas, ¿no? Entrevistas no para cumplir unas poquitas páginas, sino que a veces se alargaban muchas y procurábamos sacar el máximo jugo a los entrevistados. Esta revista, a raíz de los problemas económicos generales de España, publicó su último número en noviembre-diciembre de 2013. Desde entonces yo busco nuevas opciones profesionales y he aquí que Editorial Sirio ve bien como de recoger algunas de las mejores entrevistas que habían sido publicadas en esos tiempos y recopilarlas en un libro que es este, que salió el año pasado, Nuevos Paradigmas, en el cual pues haré algunas referencias al mismo. Bien. La revista Tanor siempre había rezado bajo el título, un subtítulo que decía Una puerta al nuevo paradigma. Entonces, cuando se propuso la idea de hacer el libro de recopilación de entrevistas, en la editorial propusieron titularlo Nuevos Paradigmas. Me pareció bien, incluso me pareció que podía ser casi incluso como mejor, ¿no? Porque si hablamos de paradigma, es casi como que encasillamos mucho, como que decimos mucho, pues un paradigma es así y por lo tanto tiene estas características y son unas características muy sólidas, muy predeterminadas. Sin embargo, lo que precisamente necesitamos en estos tiempos, y hay autores que lo propugnan, y entre ellos lo dicen directamente, aquí en entrevistas que hago en el libro, a Greg Braden o a Patrick Drouot, propugnan directamente que precisamente es necesario ampliar las formas de pensar, adoptar nuevas perspectivas, ¿no? Incluso Patrick Drouot concretamente habla de cultivar más distintas inteligencias que tenemos, no solo la mental y no solo tampoco la emocional, sino incluso otras. Él habla incluso de una inteligencia ecológica, de una especie de inteligencia espiritual y otra serie, ¿no? Y todo esto en aras de estos tiempos en los que estamos, que tienen, pues ya sabemos, un cierto aire convulso, un cierto aire de incógnita, de hacia dónde estamos yendo, o de incluso si como especie estamos encaminados hacia continuar sobreviviendo y prosperando en un mundo en el que nos guste estar, ¿no? O bien, si nos encaminamos hacia problemas y dificultades bastante mayores. Así pues, está abierto el campo de las posibilidades, el campo de la creatividad, y por eso también está bien pasar tal vez de paradigma a paradigmas en plural, porque al fin y al cabo también distintos autores hacen aproximaciones más o menos distintas al tema del cambio de época, ¿no? Un cambio de época que fue muy vinculado a unas determinadas fechas que le dieron empaque al tema o al concepto este de cambio de paradigma o de cambio de era, de cambio de tiempos, de empezar un nuevo ciclo. Primero fueron unas fechas más que tenían unos ecos casi incluso como apocalípticos relacionados con el fin del mundo, como podía ser el año 2000. Recordemos aquel fenómeno de los ordenadores, ¿no? Que se decía que no serían capaces de actualizarse al nuevo milenio y que iban a colapsarse y que sería un desastre, cosa que felizmente no ocurrió, pero después sí que ocurrieron los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, y aquí aparecía inminente una tercera guerra mundial y que sí que iban a pasar grandes cosas. Pasaron una serie de cosas, pero no tanto como para que podamos decir el fin del mundo propiamente, ¿no? Entonces ya todas las miradas pasaron a enfocarse en el famosísimo año 2012, e incluso en una fecha concreta, el solsticio de invierno de ese 2012, que tenía que significar como una especie de cambio de era, ¿no? De cambio de época.
aglutinó ilusiones, aglutinó sentimientos, aglutinó esperanza y aglutinó incluso acciones, y fue una fecha y un acontecimiento muy celebrado, ¿no? De todos modos, bueno, tal vez había gente que podía esperar determinados hechos más evidentes que pudiesen pasar en torno a esa fecha, pero pasó naturalmente ese 21 de diciembre y ahora estamos en una especie de terreno que no se sabe muy bien, ¿no? Ya no hay nadie mirando a una fecha concreta diciendo, en ese momento ocurre algo, ¿no? Sino que sabemos, estamos transitando esta especie de transición, pero, como me gusta a mí decir, de algún modo nos hemos quedado huérfanos de fechas, ¿no? Es decir, ya no hay una fecha única a la que todos miremos y que de algún modo aglutine energéticamente este cambio. Así pues, todo este cambio que sentimos y que a la vez sabemos que hay que realizar, ya depende exclusivamente de que tengamos interiorizado, de que tengamos dentro anclado esta noción y este concepto de que es necesaria hacer como esta evolución, ¿no? De todos modos, aunque había sido una fecha paradigmática este 21 de diciembre de 2012, igualmente los distintos autores que he ido entrevistando nunca focalizaron que en una fecha concreta, en un día concreto, iba a pasar algo, sino que siempre han considerado que era una ventana de tiempo que duraba una serie de años, una serie de décadas, ¿no? Incluso. Así lo expresó Greg Braden en la entrevista que le hice, o Emilio Carrillo. Según Emilio Carrillo, la humanidad va incorporándose por oleadas en el transcurso de varias décadas, como a la nueva vibración que vendría a determinar el planeta Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos hallamos en esta transición. ¿Transición hacia qué? ¿Hacia qué nuevos paradigmas o hacia qué nuevo paradigma? Esencialmente es una continuación o una consolidación de algo que empieza ya a nacer cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas y empieza a ya consolidarse en el inconsciente colectivo el tema de que la paz es algo deseable, ¿no? Fijémonos que durante milenios ha preponderado el paradigma imperialista en que era bien visto, tenía su prestigio que una determinada nación a sangre y fuego fuese y conquistase lo máximo posible. Y esto puede parecer muy lejano, pero no lo es. Hace mucho menos de un siglo teníamos todavía la Segunda Guerra Mundial un poco en base a estos parámetros de conquista, ¿no? Pero a nivel de inconsciente colectivo hemos dado un cambio a esto y ahora valoramos el tema de la paz, valoramos el tema del respeto a los derechos humanos, valoramos el tema del respeto a las personas por sus ideologías, creencias, etcétera, etcétera, o razones de sexo, de raza, y un largo etcétera, ¿no? Diríamos que, pues, nada, en una serie de años hemos anclado dentro estos referentes. No quiere decir que a todos resulte o nos resulte fácil en todos los ámbitos dar la talla en relación con estos referentes. Otra cosa es, pues, no sé, uno puede preponderar por la armonía, la hermandad y tal, y en un determinado momento saltarle resortes internos que no tengan nada que ver con eso. Pero al menos los puntos de referencia en este sentido vienen a estar más claros y sabemos un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Podríamos decir a grandes rasgos que queremos ir, de algún modo, como a materializar una especie de paraíso en la Tierra, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tenemos pues, en boga el valor del bienestar, que es también lo que nos hace ir a ferias como esta, o el valor de la felicidad. Es un valor relativamente reciente, el de la felicidad. Es decir, hasta hace pocas décadas primaban mucho más los valores sociales, de mantener una estructura social, de seguir lo que a la sociedad te marcaba y dentro de unos límites bastante estrictos. Y esto de la felicidad, como que ni tan siquiera entraba en la ecuación de la consideración, ¿no? O las personas se tenían que casar con tal o con cual en función de... Pero el tema de la felicidad propiamente dicho es también bastante moderno, forma parte también como de este cambio de paradigma, ¿no? Bien, entonces, estos nuevos paradigmas en que entramos se conjugan dos aspectos muy importantes. Por una parte, esta vocación de autenticidad, porque al fin y al cabo esta vocación de felicidad o de paz o de armonía entre los seres
es una vocación de estar bien uno y de que el entorno esté bien también, pero a la vez este anhelo feliz se combina con la urgencia de estos tiempos en los que estamos, en que sabemos que tenemos tantos retos, ¿no?, sociales, de carácter ecológico, de cambio climático, etcétera, que de algún modo nos meten la prisa de decir, escuchad, que si no tomáis determinadas decisiones pronto, pues nos vamos al garete todos. Y se combinan pues esta perspectiva como en pro de la felicidad y el bienestar con esta otra que dice, bien, pero apresúrate, date prisa realmente en efectuar este cambio porque esto puede ser que no dure mucho, ¿no? Y la confluencia de estos dos estados de ánimo, de estas dos visiones, las contradicciones que hay entre medio y el modo de irlas un poco superando, pues es lo que viene a determinar estos tiempos y representa que, si lo vamos haciendo bien, tenemos que ir avanzando hacia una sociedad realmente más pacífica, más justa, más sostenible, más armónica, ¿no?, si vamos haciendo bien las cosas, ¿no?, porque están todas las inercias de todo lo demás que van a intentar que esto no sea tan así. Como nos hemos quedado huérfanos de fechas y esta empresa pues parece un poco incluso compleja y a veces pues se mezclan muchas influencias y podemos estar un poco a veces sin saber qué terreno estamos pisando exactamente. Entonces aparecen unos nuevos referentes, casi diríamos filosóficos, ¿no?, que nos ayudan, que nos dan una orientación y nos sirven un poco como de asidero para perseverar en este transitar por estos tiempos. Un fenómeno importantísimo que se ha venido a dar en las últimas décadas es la confluencia, diríamos, de la espiritualidad y la ciencia a la hora de ponerse de acuerdo en a la hora de definir ciertas características básicas de la realidad. Diríamos que cada vez menos están separadas la espiritualidad y la religión de la ciencia a la hora de ver que la naturaleza de la realidad es una naturaleza en el fondo ilusoria y que lo que está ahí de base es una especie de inmenso campo cósmico, ¿no?, que las religiones o la espiritualidad definirán más como Dios o atributos afines, mientras que desde la ciencia pues, se puede hablar del gran vacío, que en el fondo está muy lleno, o del campo cuántico, pero que en el fondo es el mismo concepto de conciencia o de sustrato que lo imbuye todo, que está en todas partes y de lo que surge todo, ¿no? Uno de los personajes que entrevisto en el libro, Nassim Haramein, se refiere específicamente a esta analogía. Dice, si te fijas bien, las religiones siempre han hablado de un Dios que era omnipotente, omnipresente, omnisciente, y si te fijas, el vacío, pues tiene también un poco como estas mismas características, ¿no? El vacío, que es un vacío muy lleno en realidad, está lleno de energía, saturado de energía, aunque no lo parezca, que es también lo que da pie a todas las teorías de la energía libre, de extraer la energía de ese vacío, ¿no? Con lo cual, esto vendría a ser como el equivalente al omnipotente de Dios. Después, el campo cuántico vacío se caracteriza por un continuo intercambio de energía al nivel subatómico, a lo largo de todo lo que es el campo, y que viene a ser el equivalente de esa omnisciencia y esa omnipresencia, porque evidentemente ese vacío lo ocupa todo, ¿no? Entonces, algo fundamental de esto es la noción de la unidad, es decir, este sustrato conciencia, de la cual nace todo, daría como la característica de unidad y de unificación entre todas las cosas, de modo que las manifestaciones serían diversas, pero el sustrato básico sería como único, la esencia vendría a ser como la misma, ¿no? Esto es muy importante porque en la espiritualidad ya se ha dicho desde siempre el todo es uno, e incluso el todos somos uno derivado de ahí, ¿no? Pero está bien ahora la ciencia que diga, sí, realmente todo es uno, y realmente, pues a partir de aquí todos somos uno también. Es muy importante este aval científico, que es una de las características fundamentales de estos tiempos, ¿no?, esta confluencia. Y también es algo que nos permite realmente orientarnos
orientarnos en todo este transitar. Porque precisamente, vamos a ver, para afrontar estos retos que tenemos delante y a la vez para ir también hacia un estar más armónico con nosotros mismos, una de las cosas fundamentales que tenemos que realizar es precisamente la unidad, sentirnos más cerca y más unificados con los demás seres humanos, con el planeta, con la vida en general, ¿no? Entonces está bien que aparezca ahora una ciencia que desafíe ciertos postulados anteriores, más darwinianos, más centrados en la competición, ¿no? Y que ahora nos digan, no, lo que prima en realidad en la naturaleza y en la vida es la unidad, la unificación, ¿no? Como hablan muchos autores aquí en el libro, ¿no? Para hacer un pequeño recorrido al respecto, tenemos, por ejemplo, la entrevista a Howard Bloom, un personaje muy singular, que se autodefine como paleopsicólogo, es decir, que en lugar de rastrear la evolución a partir del análisis de los huesos, establece como un poco la evolución del cosmos a partir de la evolución psicológica que ha experimentado desde el momento mismo del Big Bang. Y él dice que cuando tenemos, después del Big Bang, todas las partículas subatómicas por ahí flotando, que se unen entre ellas, formando unidades mayores, a partir de lo que él dice que son impulsos claramente de socialidad. Bueno, un científico tendrá impulsos de atracción y de repulsión, pero que él hace mucho el paralelismo con el tema de la socialidad, ¿no? Que hace pues, que tengamos ya los átomos, a partir de las moléculas, llegamos al ámbito de la vida. Cuando llegamos al ámbito de la vida, es muy interesante lo que ocurre, que nos narra, que nos explica Elisabeth Sahtouris, también entrevistada. Ella es bióloga y experta en economía, y nos habla de cómo las formas de vida, ya desde que aparecen, están en una modalidad que ella llama, pasan por una modalidad de competición, que ella llama una modalidad juvenil, en que consideran que para prosperar deben combatir a sus enemigas, deben rivalizar con las demás para conseguir el alimento, para conseguir prosperar, ¿no? Hasta que se dan cuenta de que les sale mucho más a cuenta alimentar a sus enemigas, así lo expresa ella, que combatirlas. Y a partir de aquí se agrupan en comunidades de bacterias que dan lugar a los primeros organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares, a su vez, pasan por toda la primera fase, modalidad juvenil competitiva, pues luchando entre ellas, hasta que se dan cuenta también que les sale más a cuenta unirse que seguir combatiendo, y a partir de aquí se crean los organismos pluricelulares del que nosotros somos expresión, ¿no? Ya en el terreno humano, pues también tenemos el que podía ser el individualismo de las primeras épocas, se pasa a una segunda fase que hace que se unifiquen más las tribus, los colectivos humanos y dan lugar a las civilizaciones. Pero ahora ha llegado un momento en que es necesaria una unificación más global, ¿no? En que es necesario que realmente como humanidad vengamos a unificarnos como una especie de organismo. Aquí hay una noción que es muy importante y a la cual es muy interesante que nos agarremos en estos tiempos que transitamos, que es la noción de que cada uno de nosotros venimos a ser como células dentro del cuerpo, del organismo que es la humanidad. Es decir, imaginad vivir, ¿no? Hacer las actividades, todo lo que hagamos, pero con la noción de que somos células del organismo, que estamos contribuyendo al bienestar y a la prosperidad del organismo. Muchas veces se ha hecho la analogía de que las células cancerígenas hacen exactamente lo contrario, que deciden ir como a la suya, desatendiendo al conjunto, dejando de servir al conjunto, multiplicándose sin atender a la homeostasis general, y ahí va lo que pasa, ¿no? De todos modos, también ocurre que si las células cancerígenas hacen esto, en el fondo no es por capricho, sino también porque se hallan en un medio demasiado ácido, se hallan en un medio corporal que no beneficia que puedan tener una función equilibrada. Así que la función de cada cual, dando lo que le corresponde, ¿no? Para el bien del conjunto, también debe ir compensado por un conjunto, por una organización social, diríamos, justa y equilibrada, que dé a cada cual, a cada célula y a cada individuo en nuestro caso,
lo que necesite para poder llevar a cabo la función que tiene que llevar a cabo. Es una síntesis entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Sea como sea, pues es interesante esta ubicación de ubicarnos como células de la humanidad. E incluso, perfilando más, podemos mirar de definir a qué órgano perteneceríamos como célula. Entonces, esto está en relación con algo también muy importante en estos tiempos, es el tema de los dones y talentos, del que habla Emilio Carrillo, y que de otras maneras hablan también otros autores, ¿no? Incluso hay muchos que dicen que estos dones y talentos los escogemos antes de encarnar, antes de venir aquí a la vida, y que venimos aquí de algún modo para manifestarlos. Y entonces esto es el bien del colectivo al manifestarnos nosotros estos dones, y a la vez es nuestra felicidad, es nuestra realización y nuestro bien individual, sin que haya una separación entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo me identifico como que me gusta organizar o me gustan las tareas políticas, por ejemplo, igual me puedo identificar como neurona, como célula del cerebro. Si tengo más tendencias artísticas, tal vez puedo identificarme como como célula del corazón. Que me apasionan los temas ecológicos o de reciclaje, tal vez puedo identificarme como célula del hígado o del riñón, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y considerando, pues eso, que tengo que actúe en homeostasis y en colaboración con los demás órganos, con las demás células del organismo, ¿no? Entonces, esta es una posición interesante en la que nos podemos ubicar. De cualquier modo, hay que tener presente algo, y aquí entra ya en juego esta noción del paradigma de la evolución consciente, del que hablan varios autores. Se habla de evolución consciente, evolución intencional también se ha venido a denominar, porque, vamos a ver, requiere un sostenimiento y un recuerdo. Esto de, mira, sí, pues soy célula de la humanidad, pues tengo que actuar no solo en aras de mí mismo, sino también atendiendo al colectivo. Este tipo de planteamientos requieren una toma de conciencia y un sostenimiento de esa conciencia. Y es algo que, vamos a ver, que de algún modo está en oposición con una inercia que tenemos de muchos siglos de un mayor individualismo o de una noción o un concepto de escasez, según el cual para prosperar yo, pues tal vez conviene que otros no prosperen. Entonces, como que hay todo este peso, ¿no? Instintivo, todo este instinto de supervivencia, podríamos decir, pues a veces sostener, ¿no? Una noción que nos hace salir de este individualismo en aras de un bien común mayor, pues requiere de una cierta toma de responsabilidad, ¿no? De decir, vamos a ver, estoy evolucionando no solo para mí mismo, estoy evolucionando para el conjunto, lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que estar más unidos y tal, y por lo tanto sostengo esta conciencia y lo hago conscientemente, lo hago por voluntad, porque sé que para salirnos de esta, pues tenemos que ser más, tenemos que ir juntos, tenemos que buscar maneras de cooperar, de crear sinergias y de dejar de ir tan individualistamente, ¿no? Y aquí, pues, tomamos conciencia de que estamos en un proceso evolutivo, igual que hicieron desde las partículas subatómicas hasta los organismos pluricelulares que se han generado. Estamos en un proceso evolutivo general, ¿no? De autodescubrimiento. Siempre se dice que el punto final es como el reconocimiento de lo que somos, pero lo que somos, cuando uno descubre lo que es, precisamente descubre que no es un individuo, sino que está unido al todo, a la totalidad, ¿no? Cuando los místicos nos hablan de lo que es para ellos la realización, lo que han logrado en sí mismos, pues afirman reconocer ya que han dejado de sentirse individuos y que ven como la unidad de todas las cosas y se sienten unidos a todas las cosas. Entonces, el gran camino colectivo de todo, de este universo que a distintos niveles y a distintas escalas, ¿no? Está como evolucionando, va hacia esta toma de conciencia de este todo es uno, de este todo somos uno. Pero claro, ya no a nivel filosófico, sino más como vivido, vivencial, ¿no? Entonces, si tomamos conciencia de que estamos yendo hacia ahí, con el tiempo que nos cueste llegar y con la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Pero sabiendo que el objetivo y como la meta final es esta como unificación, este sentir, esta unidad y hermandad general,
entre todas las formas de vida y con el cosmos en su conjunto, pues ya vivimos de otra manera, ya tenemos como otro cierto enfoque de las cosas. Ya nos es más fácil sostener una ética o crear un negocio ético o efectuar unas compras éticas y este tipo de comportamientos, porque sabemos que estamos participando de una evolución colectiva que nos trasciende a nosotros mismos, porque al final es la humanidad en conjunto evolucionando y nosotros somos piezas, ¿no? Igual que el cuerpo prospera y cada célula tiene que aportar lo necesario para que esto sea así, pues nosotros como individuos aportamos algo como individuos células, aportamos algo a este cuerpo de la humanidad para que vaya despertando en conciencia, ¿no? Así pues tomamos conciencia de que estamos evolucionando y tomamos conscientemente decisiones para que apoyen esta evolución. Entonces, bien, por ejemplo, el tema de ejercer estos dones y talentos. Podemos tomar conciencia de que no somos felices en el trabajo que tenemos y de que tenemos unos talentos que nos gustaría desarrollar, pero por toda una serie de inercias sociales, pues tal vez fuimos a trabajar en algo que no nos llenaba el alma y llega un momento en que queremos realizar ese cambio, ¿no? Bien, si contra toda la sensatez social acabamos optando por ese cambio, aquí tomamos una decisión consciente. Aquí diríamos que dejamos de funcionar por las inercias y pasamos a funcionar por algo que decidimos nosotros como nosotros mismos, ¿no? Aquí es importante y sostiene mucho el tema de esta evolución consciente, el tema de la confianza en la vida. Diríamos que los que estamos interesados en evolucionar no somos propiamente nosotros. Es un proyecto cósmico, es un proyecto conjunto. Es decir, diríamos que es como este Dios o esta divinidad mirándose o redescubriéndose a sí misma y, por lo tanto, desde fuera impulsa como este proyecto de redescubrimiento, podríamos decir, ¿no? Fijaos que ninguno de nosotros se creó a sí mismo, es decir, si no es que nos crean un cuerpo, nos conciben y nos ponen aquí, pues nosotros por nosotros mismos no tenemos este poder de automaterializarnos y decir, mira, aquí estoy y evoluciono. No, somos fruto de algo y estamos aquí como en nombre de algo, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto mismo que está interesado en la evolución de todo el cosmos, pues nos tiene que facilitar, y de hecho nos facilita, las herramientas para que sigamos evolucionando. Es decir, no estamos solos. Y de esto tomamos conciencia cuando, en pro de esta evolución, siguiendo este impulso que podemos tener dentro de seguir evolucionando, ¿no? De dinamitar determinados clichés y evolucionar, y tomamos decisiones arriesgadas, y nos damos cuenta de que empiezan a pasar cosas muy interesantes. Cuando una persona hace esto, puede ser fácilmente que se multipliquen las sincronías en su vida, ¿no? Aquellos episodios mágicos que hace que de la nada aparezca la solución a algo, ¿no? O aparezca la respuesta a las cosas. ¿A partir de qué? Pues a partir de un impulso noble de evolución, de un impulso de ser más fiel a los impulsos del alma. Es como que aquí hemos lanzado un mensaje a esta especie de inteligencia cósmica mayor que hay y dice, muy bien, fantástico, me alegro de que hayas tomado esta decisión y nos facilita las cosas, nos da ingredientes para poder tirar adelante esto. Vendría a ser que como células recibimos el elemento que necesitamos para poder cumplir con nuestra función, ¿no? Entonces, claro, esto nos ubica mucho en el terreno de la evolución consciente, de la conciencia, porque si no sé que estoy evolucionando, ¿cómo voy a tomar esa confianza? ¿Cómo voy a tener esa confianza en la vida, ¿no? Entonces es un factor muy importante de esta decisión de evolucionar, pasar a tener y adoptar esa confianza. Pasar también a algo también tan importante como ver un poco lo exterior como el reflejo de lo interior, es decir, como que el objetivo del cosmos es que yo evolucione, pues puede ser que me pasen cosas para que me dé cuenta de cosas. Entonces, ¿qué efectos creo
afuera, ¿no? Es decir, el resultado de esto que hago, ¿qué efecto tiene en el exterior? ¿Las cosas me están saliendo bien? ¿No me están saliendo tan bien? Si no me salen tan bien, ¿qué puede ser que tenga que revisar o cambiar yo en mí mismo, ¿no? Para conseguir otro tipo de resultados? Entonces es una dinámica muy de autorresponsabilidad y de mucha autoconciencia, ¿no? Y después está un tema fundamental, el tema fundamental de las sinergias, de unirnos entre nosotros pues, para crear soluciones para la prosperidad y la sostenibilidad del mundo. Hay mucha gente que intenta unirse, lo consiguen brevemente y enseguida se separan, ¿no? Socios que se juntan, dura poco la cosa, pronto surge el primer malentendido, se separan. O lo tenemos también en el tema de las parejas, que es muy habitual que duren un cierto tiempo, después acaben separándose y cada cual pues, opta por realizar lo que le sale de dentro, pero claro, esto es un poco incompatible con lo que sale de dentro a los demás, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, es importante, el tema de las sinergias es muy importante como símbolo de esta unidad y también porque lo necesitamos como humanidad para encontrar soluciones a las cosas, ¿no? Aquí es muy interesante focalizarse en el tema de la unidad, en el tema de que esencialmente somos uno, somos la misma esencia. Hay autores incluso que llegan a decir, mira, tenemos la esencia idéntica y lo único que nos separa es que tenemos evoluciones un poco distintas, a cada uno le pasa algo, ¿no? Y si esto creemos además que pasa en el transcurso de varias vidas, pues la suma de lo que le ha ido pasando a uno hace que desarrolle una personalidad bastante diferente de lo que le ha ido pasando al otro. Pero en el fondo los dos son como dos gotas de agua que se han sacado del mismo océano, podríamos decir, ¿no? Lo único que una pues ha caído en la montaña y le han pasado una serie de cosas y la otra ha caído en el mar y ha seguido una experiencia diferente. Pero en esencia son esta misma gota. Entonces, si ponemos el énfasis en esta esencia común que compartimos, y vemos todos los temas de personalidad como secundarios, como accesorios, como anecdóticos casi, pues nos tiene que resultar más fácil también confluir, ¿no? Ser capaces de relativizar nuestros propios puntos de vista y ir a ver más la esencia de lo que compartimos con el otro para poder llegar a puntos de encuentro, ¿no? Es muy significativo a este respecto lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí en España con el tema político, ¿no? Un símbolo muy claro de que están llamando, pues, desde la evolución a dejar de lado, diríamos, los factores de diferencia para unirse en lo esencial. Y se ha hecho esta primera llamada que de momento ha fracasado y veremos qué pasa ahora con la siguiente convocatoria de elecciones. Pero a nivel simbólico, a nivel de lo que se pide ahora de la humanidad en estos tiempos, pues es muy significativo. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer esto. El mismo reto que afrontan ahora nuestros políticos es el reto que afrontamos nosotros en nuestras vidas, en todo aquello para lo que tengamos que unirnos con otros para hacer cosas. Exactamente el mismo tipo de reto, ¿no? Entonces, ver la esencia, lo que queremos en el fondo, relativizar los puntos de vista, los propios y los del otro. Entonces es muy interesante que si uno mismo tiene esta perspectiva, la otra persona con la que dialoga también tenga esta misma perspectiva para que sea mucho más fácil llegar a acuerdos y que no renuncie uno a todo y el otro no haga falta, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que este crecimiento de toma de conciencia sea lo más generalizado posible también, ¿no? Y así vamos, pues, en esta evolución, ¿no? Entonces estamos en esta evolución consciente. Fijámonos que la evolución en el fondo siempre se procesa, siempre tiene lugar. Lo que pasa es que si no es consciente, es una evolución que se va produciendo más por las circunstancias. Como la vida está siempre interesada en que evolucionemos, nos pone cosas, aspectos para crearnos determinados shocks para que despertemos en el fondo siempre a esta unidad esencial, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no estamos en perspectiva de yo conscientemente estoy evolucionando? Sino que me he olvidado absolutamente de que estoy en un proceso evolutivo y sencillamente estoy aquí en la vida por lo que toca. Pues ¿qué pasa?
Pues pasa que cuando la vida me presenta acontecimientos, para que evolucione, pues vamos a ver, no los voy a interpretar como acontecimientos evolutivos, los voy a interpretar como putadas de la vida, diríamos, y no voy a aprovechar esa oportunidad para dar saltos, ¿no? O al menos no lo voy a aprovechar tanto. Un ejemplo puede ser la convivencia con los seres queridos. Es decir, ¿cuántas veces pasa que convivimos con seres queridos y no hacemos mucho caso a esa convivencia, ¿no? O incluso puede ser que tengamos determinadas reacciones que no son las más amables con la otra persona, este tipo de cosas que ocurren. ¿De acuerdo? Esto podría ser una línea de, pues sencillamente vivo y ya está, y estoy con esa persona, pues bueno, y voy viviendo. Pues la vida nos presenta cosas, ¿vale? Fijémonos después a este ser, que en el fondo lo queremos, aunque tal vez lo hemos olvidado o no lo tenemos muy en cuenta, pero después a ese ser le pasa algo, ¿no? Le pasa algo grave, incluso puede ser que muera, ¿no? Aparte de actitudes que nos puedan salir ahí de egoísmo o de miedo en relación con eso, pero una cosa muy interesante que puede ser que nos surja es un tremendo amor por esa persona, un despertar súbito del sentimiento de la compasión, lágrimas realmente sentidas por ese ser, ¿no? Que sencillamente, pues, hasta ese momento nos había pasado pues, más desapercibido, ¿no? Pues mira, un acontecimiento shock de la vida que en el fondo nos despierta a esta conexión, a este amor, a esta empatía. En el fondo es un despertar, en fin, un salto evolutivo que la vida nos ha obligado a dar, ¿no? Y esto en lo mejor de los casos. En otras cosas que nos pueda ir dando la vida, puede ser que nos rebotemos mucho y que demoremos esa evolución. Pero siempre hay una oportunidad en la vida para que tomemos conciencia de las cosas y demos un salto más hacia la unificación, ¿no? Hacia ablandarnos, hacia ser más humildes, ¿no? Todo lo que sea de la vida que nos lleve a una mayor permeabilidad, a una mayor flexibilidad, ¿no? A una mayor comunión, todo lo que sea de la vida que nos pueda servir para esto, está cumpliendo con su función evolutiva ese acontecimiento. Lo que ocurre es que si conscientemente digo, no, yo estoy evolucionando, ¿de acuerdo? Y soy consciente y veo lo externo como un reflejo de lo interno y opto por todas aquellas cosas que tiendan más hacia la unidad, la unificación, la armonía. Va a pasar también que no va a ser tan necesario que la vida nos dé golpes para que evolucionemos, porque es que ya estamos en ello, ¿de acuerdo? Entonces, en general, fácilmente puede ser que las circunstancias de la vida se vuelvan en general bastante más amables. Igualmente siempre, dentro de la evolución hay que tener consciente siempre permanecer la consciencia de que la vida es cambio, son ciclos, son renovaciones continuas, hay que incorporar por supuesto esto al concepto de la evolución también, para cuando vengan estos cambios poderosos, pues asumirlos como que forman parte de la dinámica general de la existencia, ¿no? Y así pues se vive más fluidamente, es más fácil accesible el tema de la felicidad, porque estamos evolucionando por el amor y no por el dolor. Diríamos que la evolución inconsciente es una evolución por el dolor y la evolución consciente es una evolución por el amor. Siempre se ha dicho, o evolucionamos por el dolor o por el amor. Pues es esta invitación del paradigma de la evolución consciente a tomar conciencia de estas cosas y hacer esta evolución pues en aras y en base al amor, ¿no? Así pues ya, y por fin, y para recapitular, pues eso, estamos en unos tiempos de tránsito, de incertidumbres, de confusiones, en que sabemos que tenemos que ir hacia una mayor unidad, aunque sea a efectos prácticos para salirnos adelante como especie, pero también para vivir más felizmente en el entorno, que hay todas unas inercias sociales y de funcionamientos psicológicos que nos pesan, pero que podemos tomar esta determinación de decir, estamos participando, estamos en este proyecto conjunto de evolución como humanidad, como cosmos, y bueno, y quiero estar ahí y quiero asumir esta responsabilidad, y quiero participar de esto, y me hago la vida más fácil, la hago más fácil a los demás, y voy siguiendo pues este camino, ¿no?